Vale, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Solanes y soy el director del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. No sé si reverbera un poquito el micro o no. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Un poco fuerte, ¿verdad? Bien. Adelante, adelante. ¿Ahora mejor? Ahora peor. Vale. Vamos a hacer unos pequeños ajustes porque la idea es grabar esta presentación y el resto, no solamente para vosotros si queréis volver a escucharla, sino también para gente que no haya podido venir y también para estudiantes extranjeros que también van a cursar el máster este año. Vamos, que somos muchos más de los que hay aquí ahora. Bien, bueno, pues si ya más o menos estamos todos, pues repito, mi nombre es Ángel Solanes, soy el director del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y la idea de la sesión de hoy, por un lado, es hacer una pequeña presentación del máster en general, comentaros un poquito cómo es el funcionamiento, cuál es la estructura que tenemos, un poco cuál es la filosofía y luego también comentaros otra cuestión que identifica bastante a este máster, que son las dobles titulaciones. Una vez hecha esta presentación, pues luego también algunos de los profesores del máster harán una breve explicación de las asignaturas, ¿vale? Y también os convocarán más adelante para tener alguna presentación más exhaustiva de algunas asignaturas también que son importantes, por ejemplo, la asignatura de prácticas y la asignatura de trabajo final de máster, ¿vale? Bien, entonces dicho eso, voy a comentar un poquito en qué consiste este máster. Bien, me imagino que todos sois de la zona, pero esta universidad es una universidad multicampus que está ubicada en el este de España y dentro de esta universidad tenemos diferentes sedes. Tenemos sede en Alicante, tenemos sede en Elche, en Orihuela y en Altea, ¿vale? Y estamos pues a una distancia bastante razonable de otras poblaciones que también son importantes en España, como Valencia o como Murcia. Estos son los campus que os he comentado y bueno, aquí tenéis algunas imágenes de las diferentes sedes que tenemos en esta universidad. Bien, creo que lo primero y lo más importante de todo es dejar claro lo siguiente, que este es un máster oficial. Hay dos tipos de másteres en España, los títulos propios y los másteres oficiales. ¿Cómo saber si un máster es título propio o bien es máster oficial? Pues muy sencillo, si está publicado en el Boletín Oficial del Estado sabemos que es un máster oficial. Este máster es un máster que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, ahí tenéis la referencia y posteriormente está en el Diario de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, este es un título reconocido por el Ministerio Español y que tiene validez dentro del territorio español y fuera del territorio español. Para cualquier oposición, este es un máster que es válido para sumar puntos o para lo que queráis, ¿vale? Bien, esto es la primera aclaración. ¿Cuál es un poquito la filosofía de este máster? Este máster tiene una filosofía que yo la divido en siete puntos, que son los que tenéis aquí. Primero hablaremos un poquito del contenido del personal del máster. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a que en la variedad está la riqueza, y ese es uno de los pilares de este máster. Por otro lado, que nuestro cliente, por un lado es el estudiante, pero por otro lado también es el profesorado, y por tanto intentamos cuidar al estudiante y cuidar al profesorado. Otro principio importante para nosotros es que la transmisión del conocimiento es multidireccional. En estos momentos tenemos una transmisión de conocimiento unidireccional, soy yo el que está transmitiendo los contenidos, pero vamos a intentar que en este máster no solamente sea en una dirección, sino que sea multidireccional y no solamente reducido a este espacio, sino que podamos salir también fuera y comunicarnos con más gente, estudiantes, profesores y demás. Otro de los principios es acercar la universidad a la empresa. Por otro lado, también es importante para nosotros que seamos un título de referencia con un alto nivel de compromiso tanto en la zona como en el país. Y por último,
otro de los principios o de las ideas clave que siempre hemos tenido ha sido la de facilitar múltiples opciones al estudiante. Y ahí es donde hablaremos de diferentes dobles títulos, que a fin de cuentas es una ventana más o una posibilidad más que podéis tener. Bien, vamos a ir poco a poco. ¿Cuáles son los contenidos y los perfiles de los egresados? Bien, en primer lugar, vosotros tenéis que estar matriculados todos del módulo 1. El módulo 1 es obligatorio. Si hay alguien, por favor, que en su matrícula, ¿cómo compruebo si tengo bien hecha la matrícula? Entro en mi acceso personalizado y busco expediente académico. En el expediente académico, ahí veréis las asignaturas de las que estáis matriculados. Entonces, todos tenéis que estar matriculados del módulo 1, de esas 5 asignaturas. Esas 5 asignaturas son obligatorias para todo el mundo, son troncales. Después tenemos una serie de optativas, que son las que corresponden al módulo 2. Aquí yo tengo 6 optativas. De esas 6 optativas, yo como mínimo tengo que estar matriculado de 2. Da igual a qué especialidad correspondan. ¿Vale? Las especialidades son internas. El título que vosotros vais a obtener va a ser título o máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones. No se va a hacer referencia a ninguna especialidad. ¿Vale? El título va a ser para todos igual. Por lo tanto, internamente podéis coger las asignaturas que queráis. Lo que pasa es que nosotros les hemos clasificado en 3 más relacionadas con recursos humanos y 3 más relacionadas con salud ocupacional. Pero podéis escoger 2 de recursos humanos, 2 de salud ocupacional o bien una de cada. ¿Vale? Por tanto, las especialidades son internas. Por otro lado, tenemos otros 2 módulos, que son el módulo, de los cuales también son obligatorios. Bueno, antes de seguir, optatividad. ¿Cuántas puedo escoger? Puedo escoger hasta un máximo de 3. Puedo escoger más de las que necesito. Necesito 2 mínimo, tengo que matricularme obligatoriamente de 2, pero podría coger una tercera si quisiera. ¿Vale? Bien. ¿Me puedo matricular de las 6? No te va a dejar la universidad. Mínimo 2, máximo 3. Módulos 3 y 4. Módulos 3 y 4 obligatoriamente tengo que matricularme. Un módulo corresponde a las prácticas en empresa, de las cuales hablaremos, y otro módulo corresponde al trabajo final de máster. Bien, eso hace un total de 60 créditos, perdón. ¿Vale? Por tanto, el mínimo de créditos que yo tengo que estar matriculado para que me den el título son 60. Puedo tener 67,5, pero si no tengo 60 no me van a dar el título. La oferta que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es de 90 créditos. ¿Vale? Es decir, hay más oferta de la que se necesita. ¿Para qué? Para que vosotros podáis elegir aquellas asignaturas o tengáis un recorrido curricular que os permita elegir unas asignaturas u otras optativas. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que me da diferentes perfiles de salida. Puedo tener un perfil más investigador en recursos humanos, un perfil más profesional, un perfil mixto o un perfil más de salud ocupacional. Esos perfiles son internos, no van a aparecer en ningún lado. ¿Vale? De la misma manera que este máster es un máster profesional, pero yo puedo hacer mi TFM, por ejemplo, más de investigación. Bien, pues obtendré un perfil de competencias a la salida más investigador, pero también lo puedo hacer profesional, es decir, no hay obligatoriedad de hacerlo investigador o profesional. ¿Me explico? Bien. Bueno, pues esos serían los 6 perfiles con los cuales podríais vosotros salir. Vale, otra cuestión importante. Aunque este máster es un máster profesionalizante, profesional, reúne todos los requisitos para que podáis cursar el doctorado. ¿Qué requisitos son? Son los siguientes. Tener una asignatura de técnicas de investigación, que la tenéis en el primer semestre, de más de 6 créditos, y por otro lado, tener un TFM de 12 créditos. Entonces, obligatoriamente en este máster os hemos puesto esas 2 condiciones. ¿Para qué? Para que todos los que terminéis el máster tengáis un perfil
curricular que hayáis desarrollado, investigador o profesional, os da a todos acceso a un programa de doctorado. ¿Vale? Por tanto, reunís las condiciones para poder acceder a un programa de doctorado. Bien, más cosas. Profesorado, pues somos entre 47 y 50 profesores. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados? Pues de momento, a fecha de ahora, sois 80. Pero ya os digo yo que va a subir el número más adelante. Normalmente siempre estamos entre 80 y 100 de nuevo ingreso. ¿Vale? Si cuento los que arrastráis asignaturas de otros años, a fecha de ahora estamos en 118 estudiantes matriculados. ¿Vale? Bien. Por tanto, el número de profesores, y sobre todo con la optatividad que tenemos, pues es muy elevado. Además de esos profesores que van a impartir docencia en diferentes asignaturas, probablemente no los conozcáis a todos, porque no os podéis matricular de todas las optativas, os tocarán o conoceréis a unos y a otros no, pero además tenemos todo un equipo de gente que está detrás, ¿vale? ¿Haciendo qué? Pues llevando todo el portal de la web, el servicio de innovación docente de la universidad, hay un coordinador externo de prácticas en empresas que nos ayuda a tener empresas actualizadas para que podáis hacer prácticas. Normalmente, casi siempre, solemos buscar una beca para gente que pueda recoger las encuestas de calidad o que pueda dar soporte a los trabajos final de máster. También tenemos dos administrativos que están trabajando también en contabilidad o en secretaría. También hay una persona dentro de la universidad que se encarga de mantenernos todo lo que es el blog y el Twitter, y hay otra persona también que lleva las cuentas del Facebook. Es decir, que además de la docencia tenemos un montón de cosas más que luego os explicaré. Esas cosas, evidentemente, hay que mantenerlas y tiene que haber gente que esté trabajando en las mismas. Por lo tanto, un poco la idea es que veáis que hay mucha gente detrás de este máster. ¿Cuál es un poquito? ¿Por qué yo pongo en la variedad está la riqueza? Bueno, pues este máster es un máster con unas características propias y muy diferentes de otros másteres. Por ejemplo, características, pues puedo deciros que somos multiculturales, en el amplio sentido de la palabra. ¿Vale? Los perfiles de acceso de la gente que viene a cursar el máster no son de una única carrera. Normalmente, ya lo miraremos o ya lo veremos a lo largo del curso académico, tenéis de múltiples carreras diferentes. Los porcentajes que tenéis ahí van variando, han ido variando a lo largo de los años. Estos son últimamente, pero no quiere decir que la configuración de este año sea esta, ¿vale? Pero varían. Pues suele haber, o hasta ahora, últimamente había un 40-50% de psicólogos, 50-60 de otras titulaciones. Me da igual de la titulación que vengáis, podéis cursar perfectamente este máster, no hay ningún problema por acceder desde un título u otro. ¿Vale? Aquí hay gente que ha estudiado el máster, que ha venido de relaciones laborales, de psicología, de enfermería, de ingeniería, de magisterio, de sociología, de administraciones públicas, y así puedo daros un sinfín de diferentes carreras o titulaciones. Los contenidos de este máster son muy transversales a muchas carreras. Y puedo deciros de cada uno de todos estos títulos, pues por qué se han acercado y qué es lo que les ha interesado de este título. Bien, aproximadamente, ¿vale? El 25% de vosotros soléis trabajar en el ámbito de los recursos humanos o de la salud ocupacional. Hay un porcentaje bastante alto de gente que estudia y trabaja. Y bueno, pues suele haber un porcentaje de un 10, un 15% de estudiantes de fuera de España, ¿vale? En este curso académico en concreto ese porcentaje va a subir bastante. Vamos a estar en torno a un 25% más o menos, ¿vale? Bien. Un poco para que también veáis quiénes van a ser vuestros compañeros y un poco los perfiles de vuestros compañeros. Bien, la estructura del título ya la hemos comentado, ¿vale? Tenemos 45 créditos obligatorios y 15 créditos optativos. Esas dos optativas son de 7,5 créditos cada una. Como tengo que escoger mínimo 2, pues tengo una obligatoriedad de 45 y una optatividad de 15.
El resto ya lo hemos comentado, la oferta es superior a los créditos que necesitáis y el porcentaje de teoría aproximadamente suele ser un 40% de teoría, intentamos que sea un 60% de práctica, de lo que vais a cursar. ¿Vale? Bien, por otro lado el 50% de los docentes son de la universidad, pero hay un 50% de créditos, ¿vale? Está equilibrado el porcentaje de profesores que son de dentro y de fuera de esta universidad y el porcentaje de créditos que imparten los de dentro y los de fuera, ¿vale? Todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues intentar un poco responder a la filosofía de que en la variedad está la riqueza, ¿vale? Intentamos que haya un poco de todo y que no sea única y exclusivamente profesorado de aquí. Más cosas. En cuanto a ese punto que hace referencia a nuestro cliente, es nuestro estudiante, pues bueno, hay una serie de becas. Esto varía, ¿vale? Varía de un año para otro. Yo os pongo la generalidad. Luego hay que buscar cada una de ellas, a ver si han salido este año, si no han salido este año, si tengo acceso o si no tengo acceso. Pero suelen haber becas dentro del propio máster, ¿vale? Que sacamos para recogida de encuestas de calidad, aunque esto también está evolucionando últimamente y ahora ya prácticamente nos obligan a que las encuestas se hagan online. Si podemos sacarlas, las sacaremos, si no podemos sacarlas, no las sacaremos. Hay hay becas para dobles títulos, esto lo veremos al final, pero aquellos que deseéis cursar dobles títulos, que sepáis que casi con toda seguridad tenéis beca para poderlo cursar. Hay becas también de movilidad, hay becas también para hacer prácticas en el extranjero, no tenéis por qué hacer las prácticas en España, podéis cursarlas fuera también. Y bien, pues estamos un poco pendientes de todo eso y todo lo que vaya saliendo nosotros lo ofertamos dentro de nuestra página web, pero luego también hay becas privadas, en ocasiones entidades bancarias como la que tenéis ahí fuera pues ofrece becas, no todos los años, entonces hay que estar pendientes de eso, ¿vale? Entre lo que nosotros podamos sacar y lo que está en la página web de estudios.umh.es, que es donde se recogen la mayoría de las becas que puedan surgir, pues ahí es donde tenéis la oferta de becas privada, pública y relacionada con este máster. Más cosas. ¿Cómo es lo que os comentaba yo antes de la transmisión de conocimientos que sea un poco multidireccional? ¿A qué nos referimos con esto? Bien, nosotros tenemos un primer bloque de asignaturas, que son de las 5 que tenéis en el módulo 1, de esas 5 tenemos 4 que son totalmente online. ¿Qué significa totalmente online? Significa lo siguiente, que independientemente de que el profesor os convoque en alguna sesión de Meet, o que os pueda convocar a los que queráis aquí a venir algún día presencialmente, que eso lo puede hacer, pero lo normal es que todo se curse por la plataforma. Es decir, están colgados todos los materiales, ¿vale? Y entonces vosotros tenéis que entrar en la asignatura. Cuidado con este tema, por favor, entrar en cada una de las asignaturas. Cada una de las asignaturas tiene programas diferentes. No tienen por qué ser iguales unas asignaturas que otras. Entonces, entrar en cada una de las asignaturas y mirar exactamente cómo se estructura esa asignatura. Hay asignaturas, y luego lo veréis, porque os lo comentará uno de los profesores, pues tiene una serie de cuestionarios que tienen unas fechas y que tienen unos días para cumplimentarlos y para hacerlos, y da un plazo de tiempo para responder. Pero hay otras asignaturas que no tienen cuestionarios. Directamente tú tienes unos ejercicios, tú te descargas los ejercicios y tienes de fecha hasta tal día del mes de enero, imaginaos que sea el 15 de enero, para tú subir los materiales. ¿Vale? Podéis subirlos a la hora que os dé la gana, el día que queráis, ¿vale? Porque está abierta la plataforma para que respondáis a esos ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, hay cosas que son tipo test, hay otras cosas que son de desarrollo, etc. Por ejemplo, una de las asignaturas que yo llevo, pues hay incluso actividades que pueden ser con otra gente de otras universidades. Eso lo veremos luego. Que si queréis las hacéis, y si no las queréis hacer, pues hacéis las actividades por vuestra cuenta de riesgo, ¿vale? Por tanto, cuidado. Lo más importante es que al principio entréis en cada asignatura y que veáis exactamente cómo se estructura esa asignatura y qué es lo que tengo que hacer en la misma. Y a partir de ahí, que vosotros os organicéis. Bien, por lo tanto, tenemos una serie de asignaturas que son online y luego tenemos
una asignatura al final de este semestre, que lo ideal es que vengáis a clase. Todas las asignaturas que son presenciales, lo ideal es que vengáis a clase. ¿Por qué? Porque vamos a traer un montón de gente, profesionales de un montón de sitios, ¿vale? Y entonces, pues tener contacto con esta gente y escuchar a esa gente es una de las cosas fuertes de este máster. Si no aprovecháis eso, pues desaprovecháis una buena oportunidad que tenéis. Es que trabajo, es que no puedo venir ese día, es que, yo qué sé, vale, bien, todo lo que queráis. ¿Cómo se resuelve? Hay un porcentaje mínimo de presencialidad. Si lo cumplís, entréis en la modalidad presencial. Si no lo cumplís, pues entréis en la modalidad no presencial. ¿Qué significa eso? ¿Qué repercusión tiene? Pues que se evalúa al final de una manera o se evalúa al final de otra manera. Los ejercicios van a contar lo mismo, el examen va a contar menos si habéis venido a clase y por el contrario, si no habéis venido a clase, pues contará más. ¿Vale? Pero independientemente de eso, es decir, también intentamos ajustarnos a las necesidades de todo el mundo. Mi consejo particular es que asistáis a clase, ¿vale? Porque ahí es donde podéis obtener mayor riqueza. Vale. En muchas cosas también existe la posibilidad de la evaluación continua y prácticamente todo está diseñado en ese sentido. Más cosas. Bueno, pues el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues tenemos una plataforma en la cual se suben todos los materiales que tenéis acceso. Esa plataforma está dentro de la universidad. Y luego pues tenemos una serie de cosas como son, pues bueno, un canal de YouTube, tenemos un programa de radio y tenemos redes sociales, ¿vale? Tenemos una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter y demás. Todo esto lo vamos a subir y lo podéis ver. Esta es la dirección de la cuenta de Twitter. Intentamos mantenerla. Aquí tenéis la cuenta de LinkedIn, que la abrimos recientemente. Quizá estemos dando más servicio por aquí que la otra. Hay redes sociales que están funcionando más que en otras, sobre todo para temas profesionales. Esto está funcionando mucho más. Aquí nos movemos bastante. También tenemos un blog que vamos sacando diferentes cosas, que vamos manteniendo, cosas relacionadas con el máster, evidentemente, tanto en la gestión de personas como en temas relacionados con salud ocupacional. Aquí tenemos un canal en el cual vamos subiendo un montón de vídeos que van haciendo compañeros vuestros, tanto de este curso como de otros cursos, y están clasificados por diferentes subcanales. Podéis encontrar información y podéis incluso encontrar cosas relacionadas tanto con las asignaturas como en general con el máster. Esta es la de Facebook. Y por último también tenemos un programa de radio mensual en el cual pues vamos invitando a directivos y directivas tanto del ámbito de recursos humanos como del ámbito de la salud ocupacional, a los cuales les vamos haciendo entrevistas y todo eso queda grabado en posts, ¿vale? Que podéis escuchar y acceder y bueno, estar un poco al corriente de lo último que se está dando tanto en un campo como en el otro. Bien, más cosas. Otra de los puntos de nuestra filosofía es intentar acercar la universidad a la empresa. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una estrecha relación con las empresas con las cuales trabajamos y trabajan con nosotros. Es decir, llevamos ya, de hecho vosotros sois la 15ª promoción y una de las cosas que vamos a intentar hacer este año va a ser intentar pues, celebrarlo de alguna manera, ¿vale? Ya os avisaremos con tiempo. Pero durante todos estos años, pues a una media entre 80 y 100 estudiantes por año, imaginaros los puestos de prácticas que se han cubierto y las empresas que han colaborado con nosotros. ¿Vale? Bien, pues ya os digo que hay una relación mínimo de unas 300 de ahí para arriba empresas. Bien, esas ofertas no tienen por qué ser permanentes, es decir, se van renovando constantemente. A lo largo de un año puede haber una empresa que le interese tener estudiantes en prácticas o que oferte prácticas durante los meses de enero, febrero y marzo, pero que no le interese, yo qué sé, el resto del año. Entonces tenemos que estar en contacto permanente con todas las empresas de la zona para saber qué puestos tienen y cuándo los tienen. Y nosotros vamos a ir sacando constantemente las ofertas a lo largo del curso académico.
¿vale? Mi consejo es que cuanto antes hagáis las prácticas, mejor. No os dejéis las prácticas para el final, porque a lo mejor el día y la hora y el mes que vosotros queréis hacer las prácticas, resulta que no hay prácticas. ¿Me explico? Es decir, dependemos de otras personas. No, es que a mí me viene a hacerlo en el mes de agosto. Ya, pero es que el mes de agosto es un mes que todas las empresas cierran. Que pueden haber abiertas 3, 4, 5. A lo mejor no conseguimos prácticas en el mes de agosto. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, eso ya lo veréis con los responsables de la asignatura de prácticas, pero coger las prácticas cuanto antes. Bien, esta universidad tiene la posibilidad de que un estudiante a lo largo de su curso académico pueda realizar hasta 900 y pico horas de prácticas. Las prácticas de la asignatura única y exclusivamente son 140 horas en una empresa. Por lo tanto, mi consejo es hacer las prácticas obligatorias de la asignatura lo antes posible, y si queréis continuar haciendo prácticas, pues continuáis en esa empresa o continuáis en la otra. Ya llegáis a un acuerdo con la empresa o con las empresas que queráis, pero tenéis todo el curso académico para seguir haciendo prácticas. ¿Vale? Esa posibilidad es una posibilidad muy interesante y os la recomiendo. Bien, en ese sentido pues tenemos convenios con empresas en temas de investigación, de formación, de consultoría, un montón de cosas. Vale, más cosas. Bien, a lo largo del curso, aquí tenéis algunas cosas, hay muchas más. Estamos constantemente organizando, no solamente dentro del máster, sino también en el grupo de investigación, un montón de actividades. Jornadas, eventos, foros de empleo, yo qué sé, organizamos un congreso, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, iremos anunciando todas las cosas, pero hay un montón de cosas que pueden seros útiles. Nosotros siempre vamos a intentar contar con vosotros y ofertaros por medio de formularios de prescripción. El que quiera se apunta a lo que le interese. No es obligatorio, pero que sepáis que iremos también publicitando muchas cosas. Bien, y luego aparte de todo eso, pues bueno, en esta universidad tenemos también una cátedra, que es una cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud. Qué casualidad que tenga casi el mismo nombre que el máster. Bueno, pues esa cátedra que tiene o que la constituyen 7 empresas bastante importantes de toda la zona, también está constantemente organizando cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues también aprovecharemos para publicitaros un montón de cosas. Repito, si queréis os apuntáis y si no, no. Esto es paralelo a todo lo que sería la formación reglada del máster. Bien, ¿qué más? Ser un título de referencia. ¿Por qué ponemos esto? Pues por una sencilla razón, porque nosotros tenemos en esta universidad sistemas de calidad bastante férreos y a los cuales nos tenemos que ajustar, ¿vale? Tenemos unos sistemas internos y luego, aparte de todo eso, también hay unos de sistemas externos por parte del Ministerio y demás. Este año probablemente nos toque una acreditación, sería la tercera que tenemos, las otras 2 las hemos pasado sin ningún tipo de problema, es decir, con muy buena nota. Pero bueno, que sepáis que cada 4 años pues viene el Ministerio y nos toca un poco pues acreditarnos, ¿vale? Eso independientemente de los sistemas que nosotros tenemos. Y eso implica pues todo, ¿eh? Implica desde la docencia hasta cómo se dan las clases, los programas, absolutamente todo. Bien. Los índices de satisfacción pues suelen ser bastante altos. ¿Qué más? Bien, luego por otro lado, pues bueno, también para nosotros es importante tener ese nivel de compromiso alto tanto con los estudiantes como con los docentes, con la universidad, incluso con el entorno social en el que estamos. De ahí que también organicemos muchas actividades, no solamente para los estudiantes, sino también para la sociedad. Más cosas. Facilitar múltiples opciones al estudiante. Bien, aquí es donde ya entramos en el último apartado. En este último apartado tenemos 2 aspectos importantes a destacar. Por un lado, todo lo que es el intercambio Erasmus. A ver, por la configuración que nosotros tenemos en este sistema educativo, ¿vale? No nos suele interesar mucho el Erasmus, lo cual no quiere decir que no podáis cursar un Erasmus. Podéis cursar perfectamente un Erasmus, ¿vale? Hay convenios con otras universidades. Si encontráis alguna universidad que admita o que reconozca, aparte de las asignaturas,
que vayáis a cursar, fundamentalmente van a ser las del segundo semestre, porque ahora por mucha prisa que os deis no os va a dar tiempo, ¿vale? Entonces podéis cursarlo. ¿Qué ocurre? Que normalmente los Erasmus suele ser al revés, le interesa mucho más a la gente de fuera que tiene títulos o que tiene másteres de año y medio o de 2 años. Nosotros estamos en un sistema educativo 4 más 1, 4 de grado más 1 de máster. El resto de Europa tiene 3 más 2, tiene 3 de grado más 2 de máster. Entonces, si yo estoy cursando un máster de 2 años, sí que entro el primer año y el segundo año me puedo ir de Erasmus. ¿Vale? Entonces, bueno, no digo que no se pueda hacer perfectamente. Han habido experiencias y tenéis convenios, por ejemplo, con la Universidad de Palermo. Por poner un ejemplo, puede ser, el año pasado vinieron estudiantes de Alemania, han venido de Italia, de Portugal, es decir, ¿vale? Pero el Erasmus en general, en principio, a nosotros nos puede interesar menos. Nos interesan mucho más los dobles títulos. ¿Qué es un doble título? Pues un doble título es un acuerdo entre universidades para que los estudiantes puedan obtener los 2 títulos de ambas universidades. Normalmente eso se suele producir el mismo año o año y medio como mucho. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Evidentemente tenemos que mantener las competencias que se requieren para un máster y para el otro. ¿Qué requisitos académicos se necesitan? Estar matriculado, en este caso, porque vosotros partís de aquí, en el máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, esto lo tenemos hecho, ¿vale? Superar al menos el 50% de los créditos antes de salir, ¿vale? Para poder cursar el doble título tengo que tener aprobado el 50% de los créditos. No os preocupéis porque ahora os explicaré cómo funciona y se reúnen o podéis reunir todos los requisitos. Ventajas, pues que tenemos como posibilidad cursar 2 másteres oficiales durante un curso académico, ¿vale? Adquiriendo las competencias de cada uno de ellos, y los títulos oficiales que os voy a comentar ahora implican lo siguiente, que no hay que pagar en universidad de destino. Es decir, que por el precio de la matrícula que habéis pagado aquí, podéis cursar el otro máster. Es decir, el otro máster os sale gratis, entre comillas, en cuanto a la matrícula. Lo que sí que lleva un coste, evidentemente, este desplazamiento, que vais a tener becas, que no lo van a cubrir todo, pero os van a ayudar, y luego, evidentemente, la estancia allí. ¿Vale? Bien. ¿En qué consistiría un doble título? Pues comienzo mi curso académico, ¿vale? Y en un momento determinado, ¿vale?, salto a la otra universidad. Salto a la otra universidad y curso las asignaturas que se han conveniado con la otra universidad. Dejo de cursar aquí asignaturas, pero curso las asignaturas que se me proponen en la otra universidad. Cuando termino de cursar las asignaturas en la otra universidad, yo tengo ya 2 másteres. ¿Por qué? Porque parte de las asignaturas que he cursado fuera me las van a reconocer aquí. ¿Vale? Y me vuelvo a mi universidad y ya puedo solicitar ambos títulos. En eso consistiría un doble título. Eso también pasa al revés. Es decir, si yo me voy a una universidad extranjera, el convenio también implica que de la otra universidad puedan venir aquí. Vale, ¿dónde tenemos actualmente dobles títulos? Actualmente, en estos momentos, el último está por firmar, pero yo espero que en menos de un mes esté firmado. Tenemos 4 dobles títulos. ¿Dónde? Pues lo tenemos con la Universidad de Palermo, en Italia, con el máster en Psicología Social del Trabajo de las Organizaciones, con la Universidad de Talca, en Chile, con el máster en Psicología Social y del Trabajo, con la Universidad de San Buenaventura, en Colombia, con el máster en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, y con el Politécnico de Oporto, con el máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Por tanto, yo obtendría 2 títulos, el título del máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y si hago el doble título, cuando termine, el otro reconocido. Todos estos másteres son oficiales, reconocidos en cada uno de los países. ¿Vale? Son títulos oficiales. Bien,
Vamos a ver las características de algunos, porque no todos podéis cursarlo todo, ¿vale? Va a ser rápido. Bien, por ejemplo, este es el que más características y restricciones tiene. El máster en Psicología Social del Trabajo de las Organizaciones que tenemos con la Universidad de Palermo solo lo pueden cursar estudiantes de psicología de esta universidad. ¿Por qué? Pues porque al ser un título, es un poco lo que os comentaba antes. En Italia tenemos 3+2. Los 2 años han habido asignaturas que se han convalidado con el cuarto de psicología nuestro. Entonces, si sois de la universidad, por ejemplo, o estudiado psicología en la Universidad de Murcia, los planes de estudio no son los mismos. Por lo tanto, solamente lo pueden cursar estudiantes de psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, cuando yo termine este máster, tendré un máster equivalente a 2 años, porque este máster es de 2 años en Italia. ¿Vale? Eso me abre las puertas a poder cursar doctorados o donde sea dentro de Europa. Bien, bueno, pues yo curso una serie de asignaturas en España, ¿vale? Me voy a la Universidad de Palermo, todas más o menos son igual, aproximadamente primer semestre lo curso aquí hasta febrero. Después de los exámenes de febrero es cuando tengo que hacer las maletas y me voy a la otra universidad. Curso allí las asignaturas propuestas dentro del convenio y cuando termino me vengo. ¿Vale? Y ya tengo los 2 másteres. Este es el primer máster, el primer doble título. Aquí llevamos experiencia más de 8 años. Todos los años, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, de estudiantes, de intercambio. A ver, yo voy a hacer un llamamiento fuerte a que salgáis. ¿Vale? Lo voy a decir de otra manera que probablemente os interese más. La inmensa mayoría de la gente que se ha ido de doble titulación ha encontrado trabajo a la vuelta mucho antes y con mejores puestos de trabajo que los que no se han ido. Y ahí lo dejo. Lo cual no quiere decir que uno se tenga que ir, lo cual no quiere decir que uno que no se vaya pueda encontrar trabajo, pero la proporción, o digámoslo de otra manera, la mayoría de la gente que se ha ido fuera luego ha encontrado buenos puestos de trabajo cuando ha vuelto. Hay mucha más demanda al revés que hacia afuera, es decir, viene mucha gente más de fuera que sale de aquí gente. Entonces yo creo que en estos momentos hay que cambiar un poco el chip, y más en un mundo de globalización y demás. Lo dejo ahí, es una invitación que os hago. Esta es la primera posibilidad que tenéis. Segunda posibilidad, irse a Chile. En Chile, aquí puede ir cualquier persona, no hace falta que sea psicólogo. Cualquier persona con cualquier titulación se puede ir. Chile es una ciudad pequeñita, está en el centro de Chile. Chile es un país tremendamente seguro, no tiene ningún problema. ¿Vale? Y bueno, pues toda la gente que ha ido aquí ha vuelto encantada. Esta es una opción. Aquí también lo mismo, cursáis una serie de créditos. Aquí, cuidado, el creditaje en Latinoamérica, porque luego tenemos otra, no es el mismo que el español. Ese 44 ECTS no es un ECTS español, ¿vale? Suele tener menos porcentaje, son diferentes. Hay que cogerse el convenio, hay que mirarlo y más o menos es igual. Bien, aquí también llevamos 8 años de experiencia y sin ningún tipo de problema. Viene gente, va gente, igual profesores, van, vienen, es decir, tenemos muy buena relación. Vale. Tercero, con la Universidad de San Buenaventura. Esta es una de las universidades que tiene un alto prestigio en Latinoamérica. ¿Vale? Es la Universidad de Medellín. Medellín, pese a toda la fama que podáis pensar, está muy bien, tiene un clima espectacular, también es un país seguro y no tenemos ningún problema con esa universidad. De hecho, nosotros pues, en breve tenemos que hacer una visita allí y vamos un poco a tener muchísima más información. También os lo recomiendo. Esta es una universidad también muy interesante. Pequeñita, puede ir cualquier persona. No hace falta que tenga el título de psicología. De cualquier titulación se puede acceder. ¿Vale?
interesante también echarle un vistazo. Todo esto lo colgaremos, lo podéis mirar, lo podéis ver y demás. Cuarta, esta es la última, la más reciente. Este doble título, pese a que sea el último, nosotros tenemos relación con el Politécnico de Oporto desde hace no sé cuántos años, ¿vale? Probablemente casi los mismos que con los anteriores, casi 8 años. Es una universidad pequeñita, Oporto es una ciudad tremendamente estudiantil, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como veréis, aquí tenemos un poquito más de creditaje. ¿Por qué? Porque aquí hemos tenido que conveniar el doble título haciendo TFM aquí y TFM allí. Los anteriores no, los anteriores con un único TFM, tanto si se hace allí como si se hace aquí, es válido. Con este convenio no. En este convenio, por el creditaje que ellos tienen, al ser 2 allí, hace mucha más carga en el TFM. Entonces tenemos que hacer TFM aquí y TFM allí, ¿vale? Pero salvo eso, más o menos tendría que ser igual, tanto para ellos como para nosotros, ¿eh? O sea, aquí la diferencia es, como veréis, muy poquita en creditaje, ¿vale? Oporto es una ciudad que también está muy bien, tenéis vuelo directo, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo, todos más o menos son igual. Cursáis el primer semestre aquí y aproximadamente hacéis las maletas en marzo y os vais para allá, ¿vale? Luego ya habrá, cada una tiene características diferentes, pero bueno, se cursan las asignaturas y demás. Aquellas personas que estéis interesadas en el doble título, de momento hay que esperarse. En breve nosotros sacaremos la convocatoria. Entonces todos aquellos que estéis interesados, os apuntáis a esa convocatoria, ¿vale? Y por expediente académico os ordenaremos. Y decidiremos hacia dónde puede ir cada uno, ¿vale? A ver, y ponéis dónde queréis ir cada uno. Luego tenemos que hablar con las universidades de destino, a ver si este año abren convocatoria, si podéis ir y cuántos podéis ir. Pero bueno, en principio lo más importante es que os apuntéis y que digáis dónde queréis ir. Hasta ahora no ha habido ningún problema, ¿vale? Bien, con ese ranking de gente ordenado por expediente académico, la universidad da becas, pero no siempre tiene dinero para todos. Entonces, pues bueno, reparte de la mejor forma posible, pero puede ser que haya alguien que se quede sin dinero. Eso también lo digo. Hasta ahora no se ha quedado nadie sin dinero, ¿vale? Dicho esto, pues solamente me queda salidas profesionales del máster, ¿vale? Hacer un breve repaso. ¿Dónde podéis trabajar? ¿O qué salidas profesionales podéis tener en el máster? Son estas y hay muchas, ¿vale? Pero bueno, un departamento de recursos humanos, personal, tanto para empresas públicas como privadas. Aquí podéis trabajar de directivos, de técnicos, etc. En temas de inserción y orientación profesional, es otro campo también importante, interesante. Bueno, ahí tenéis un montón de asociaciones, tanto si son de ánimo de lucro como si son públicas, semipúblicas y demás. En reclutamiento y selección de personal, consultoría también. En temas de formación, tanto si vosotros sois docentes como si sois gestores de formación, ¿vale? Tanto formación ocupacional como formación continua. Aquí hay otro campo también muy grande en el cual podéis trabajar. Y desde reclutamiento y selección de personal también. Oposiciones para secundaria, que ha habido bastantes compañeros que han venido del ámbito de magisterio porque querían sacar puntos para luego trasladarse más cerca de sus poblaciones, o bien incluso para poder coger la especialidad de formación y orientación laboral. ¿Vale? Bien. Este máster, como os he dicho antes, da puntos para cualquier oposición del tipo que sea. Bien. Estudios de mercado y estudios de necesidades también. Prevención de riesgos laborales, ese es un campo muy amplio, sobre todo se verá en las asignaturas más relacionadas con salud ocupacional. Siempre me soléis hacer una pregunta y es: ¿qué campo tiene más posibilidades de encontrar trabajo? Los dos. ¿Cuál cojo? Pues aquellos que menos formación tengáis. Si por vuestras carreras de origen tenéis más formación en un campo, iros al otro para compensar. ¿Vale? Pero aquí hay mucho trabajo. Ya lo veremos en clase y en las diferentes asignaturas. Departamentos y servicios de calidad también.
Doctorado, mucha gente dice, no, es que el doctorado es para la universidad. Hay empresas que están interesadas en que la gente tenga el doctorado. ¿Por qué? Porque en el doctorado yo lo que demuestro, con las competencias que yo quiero, son competencias de investigación. Y hay empresas que les interesa tener gente que sepa investigar. Entonces, el doctorado no es única y exclusivamente para la universidad, también es muy válido para las empresas o para el ámbito profesional y se cotiza mucho. Mediación familiar, mediación laboral, intermediación laboral también. Por ejemplo, en cuerpos o fuerzas y seguridad del Estado, policía, bomberos, policía local, policía nacional y demás. Tenemos contacto pues, con muchas asociaciones, con algunas asociaciones y con gente que está trabajando tanto en la policía local, en diferentes ayuntamientos, como en el ejército, como también en la policía nacional. Y hace falta gente que sepa o que tenga conocimientos relacionados con la gestión de personas, gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Psicólogos y no psicólogos, porque hay procesos de selección, hay turnos y hay un montón de cosas. ¿Vale? Entonces aquí también es un campo interesante. ¿Aquí cómo se accede? Pues normalmente se accede teniendo tu grado, teniendo tu máster y luego buscas entrar en estos cuerpos. Dirección de personas, en el amplio sentido de la palabra. Ha habido compañeros vuestros que han venido, por ejemplo, de enfermería. ¿Y tú qué haces aquí? No, yo es que dirijo personas constantemente. Me interesa adquirir las competencias y los conocimientos para luego poderme enfrentar a la dirección de personas en el amplio sentido de la palabra. ¿Vale? Por tanto, todo eso es importante, me puede servir para trabajar como mando intermedio, como mando directivo y, pues, como veis ahí, para otras muchas cosas. Bien, eso más o menos es un poco la presentación que quería haceros y muchas gracias por vuestra atención y ahora, pues, si tenéis algún tipo de pregunta o algo, pues os resuelvo las preguntas que queráis y ya pasamos luego a lo que sería la presentación de algunas asignaturas en concreto. Vale, preguntas, dime. Usted ha dicho que las prácticas se pueden empezar cuanto antes, entonces no es necesario que tengamos primero una formación ya, quiero decir, a ver si cursan un mínimo de asignaturas. No, ya... vale, vamos a ver, el tema de las prácticas, interesante, ¿vale? Aunque luego os lo comentarán. Aquellas personas que tengan experiencia profesional ¿en qué? En el ámbito de la gestión de personas, recursos humanos o salud ocupacional. No me vale experiencia, yo qué sé, siendo cuidador de niños. ¿Vale? Si estamos dentro de ese contexto, hay un plazo, tenéis que entrar en la página web estudios.umh.es y buscar el apartado de reconocimiento de créditos por experiencia profesional. Podéis convalidar las prácticas por experiencia profesional. Hay unos topes, hay una serie de años. Si llegáis a esos años, las podéis convalidar. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, no se requiere, y ya contesto a tu pregunta, no se requiere haber cursado ningún tipo de asignatura para poder hacer las prácticas. Por lo tanto, vosotros tenéis un periodo que va desde el día 29 de septiembre, que creo que es cuando se inaugura el curso académico, ¿vale? Hoy, hasta el 30 de septiembre. En ese periodo, vosotros podéis hacer prácticas, las que podáis o las que queráis. ¿Vale? Por tanto, si tú mañana tienes un puesto de prácticas, ¿vale? Ya empiezan a haber puestos de prácticas a los cuales podéis apuntaros, pero de todas maneras esperaros a la presentación de los profesores y que os digan exactamente. Pero vamos, ya hay ofertas de prácticas. Entonces, si tenéis vosotros, o sea, os podéis apuntar a lo que ya vayamos ofertando, pero si vosotros tenéis también algún sitio donde queráis ir, también es otra posibilidad que se pueda hacer. Entonces, esperaros porque esta semana o la que viene se va a hacer la presentación de la asignatura y a partir de ahí podéis hacer prácticas hasta el día 30 de septiembre del 2023. ¿Vale? Más preguntas. ¿El reconocimiento de créditos se puede hacer ya? Se puede hacer desde... Hay un periodo en el cual se abre. Entra por favor en estudios.umh.es, mira reconocimiento de créditos y mira el periodo que ellos te dan para que tú solicites eso. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas el certificado de vida laboral, eso lo puedes sacar, ¿vale? Y entonces con eso ya normalmente es suficiente. Lo presentas por instancia general, es decir, vía online,
y ya pasa a la comisión, que lo tramita y demás, ya te olvidas. Y ellos luego ya te notifican si se te ha reconocido la asignatura y la tienes que cursar o no la tienes que cursar, ¿vale? Pero estaros pendientes del plazo, ¿vale? Porque está por aquí. Hasta el 31 de octubre, pues mira, hasta el 31 de octubre es cuando se puede presentar esa convalidación. Yo sabía que tenía un plazo bastante corto y próximo a lo que sería el inicio del curso. Vale, más cosas. No, es que te oigo muy poco. Contenido avanzado en psicología, es la única que me aparece como cargada y con material del primer semestre. Sí, no, vamos a ver, eso es una cuestión de que todavía no nos hemos puesto a actualizar las cosas, ¿vale? Pero a partir de hoy, esta misma semana, tienes ya actualizadas todas las asignaturas. Ah, ok. Y no necesariamente que son virtuales, va a haber clases virtuales, puede ser que como bien... No van a haber clases virtuales, ¿vale? O sea, las asignaturas que nosotros denominamos... Vale, es que ahora con todo el tema de la pandemia hay un poco de confusión, ¿vale? No hay clase virtual. Digamos que se cuelgan los materiales, ¿vale? Y tú haces los ejercicios que se ponen en los materiales. Ya está. No hay ninguna videoconferencia, ¿vale? De la misma manera que las clases que son presenciales, ¿vale? Durante la pandemia había lo que llamamos la docencia dual. Es decir, estabas en clase para los que venían a clase, pero luego también se retransmitía para... Eso no. Presencial solamente para presencial, online solamente online. Otra cosa es que tú te puedas comunicar con tu tutor o con tu tutora para hacer el TFM online, que en un momento determinado tú puedas tener una tutoría con un profesor o una profesora online, o sea, por videoconferencia, etcétera, etcétera. O que en un momento determinado que pueda surgir una necesidad, que pueda surgir un apuro, por ejemplo, el año pasado. Pues una profesora tuvo problemas en el embarazo que tenía y me dijo: Ángel, no puedo desplazarme desde tal ciudad aquí. Tener en cuenta que aquí hay gente que viene de media España. Entonces, bueno, pues no se encontraba bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues dimos la clase online, pero eso es excepcional. ¿Me explico? Si tenemos dudas del contenido, nos dirigimos al tutor. ¿Perdón? Si tenemos dudas del contenido de la materia o algo, algún inquietud. Sí, a la persona o al profesor que ha puesto ese módulo. A ver, cada asignatura vais a tener un montón de profesores. Entonces habrá un profesor o profesora responsable, ese es el que coordina la asignatura, pero luego dentro pues podéis encontraros con diferentes profesores. Entonces, si este ejercicio lo ha puesto este profesor, lo normal es que tú te dirijas a ese profesor. Si tienes alguna duda, alguna cuestión, pues ya te vas al docente responsable de la asignatura. Vale. ¿Más dudas? ¿Qué Sí. asignatura es la que es presencial? Estrategia de estructura organizativa, habilidades de dirección. Esa empieza la docencia, si no recuerdo mal, finales de octubre y dura pues 5 fines de semana. A ver, cada asignatura presencial, tanto si es optativa como si es la del primer semestre, tiene una duración aproximada de 5 fines de semana, 4 o 5 fines de semana. ¿Vale? Y la docencia presencial siempre va a ser el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, ¿vale? De 4 a 9 el viernes y de 9 a 2 el sábado. Entonces, si yo he cogido una optativa y tengo la presencialidad en marzo, por ejemplo, pues yo sé que son 5 fines de semana, más o menos. Y si tengo otra, que la docencia pues es en junio, pues son 5 fines de semana en junio, ¿vale? Hay que mirarse el calendario, hay que mirárselo, ¿vale? Que está ya todo puesto en secretaría, eso también ahora os lo comentarán. Más cosas, más preguntas. En el caso del ejemplo que te vayas a otro país, las estancias, ya en ese país, las estancias. ¿Cómo que las estancias? Ah, vale. Lo ideal es que lo hagas antes de salir. Pero da tiempo, no te preocupes. Incluso sabiendo la gente que se va a ir, buscamos para que puedas irte. ¿Vale? Pero es mejor que te vayas con las estancias hechas. A ver, es mejor por una sencilla razón, porque necesitamos llegar al 50%, si no, la normativa de la UMH no nos deja.
Entonces la fórmula para poder llegar al 50% es salir con las estancias. Pero es mejor, te vas con las estancias hechas y fenomenal. ¿Vale? Más cosas. ¿No hay más preguntas? Vale, pues entonces le doy yo paso a algún profesor que quiera. Bueno, pues os presento a Fermín Martínez, que es el profesor responsable de la asignatura Estrategia y Estructura Organizativa, Habilidades de Dirección, ¿vale? Que es precisamente la que tú has hecho mención, que es la que es presencial de primer semestre. Bueno, lo de los dobles títulos, en menos de una semana estamos sacando la convocatoria para que los que estéis interesados os apuntéis, ¿vale? De la misma manera, la asignación de tutores y demás, que ahora os comentará la profesora Beatriz Martín, el tema de las prácticas igual, es decir, que en menos de una semana, 2 semanas, estamos ya al 100% funcionando en todo. Y esta semana espero también que tengáis todos los materiales de todas las asignaturas online para empezar a funcionar, ¿vale? Tened en cuenta también lo siguiente, todavía se está matriculando gente. La semana pasada no, ayer todavía se estaba matriculando gente. Y todavía tenemos el plazo abierto. Bueno, que por mucho que corramos, necesitamos una semana aproximadamente para poner en marcha todo, ¿vale? Pero bueno, lo que veáis podéis empezar a trabajar ya y podéis empezar a hacerlo ya. Bien, otra cosa, me voy a subir ahí al final, si alguien tiene alguna duda tal que quiera que comentemos, pues la podemos comentar ahora o al final de la clase, ¿vale? Se sale por aquí. Respecto a la doble titulación en Palermo, ¿haría falta tener alguna acreditación de hablar algún nivel de italiano? No, vamos a ver, si tienes italiano, bien, pero si no tienes italiano, igual que el portugués, ¿vale? Vamos a ver, si un italiano habla despacito, tú le entiendes. A ver, si él quiere comunicarse contigo, ¿vale? Y viceversa, lo mismo, ¿vale? Vamos a ver, los compañeros que vienen italianos empiezan hablándome en inglés el primer día que llegan. A las 2 semanas ya dejan de hablarme en inglés y ya están hablando en... ¿cómo le vamos a llamar? Sí, hay una mezcla. Pues a los españoles nos pasa lo mismo, ¿vale? Sí, en español o espagnolo le llaman, una cosa de esas. A ver, si tú sabes que te vas a ir y quieres irte y puedes ir cogiendo algún tipo de cursito o algo de eso, fenomenal. Bien, independientemente de esto, cuando llegáis allí, ¿vale? Si llegáis aproximadamente al principio de marzo, hay cursos ¿cómo le vamos a llamar? Cursos acelerados de italiano para que la integración vuestra sea lo más rápida posible. Esos cursos duran 2 semanas, 3 semanas, hacedlos. Pues os van a venir muy bien para poder insertaros lo más rápidamente posible. El resto, con eso es más o menos suficiente, ¿vale? La gente va a clase, las clases se dan en italiano, los compañeros te hablan en italiano, no sueles tener ningún problema. Al revés igual, ¿eh? La gente que viene también más o menos es igual. Tened en cuenta que hemos estado muy cercanos los españoles y los italianos durante muchos años, ¿vale? Lo mismo nos pasa con Portugal. No os puedo decir porque este es el primer año que se va a dar la doble titulación, pero nosotros llevamos casi 10 años yendo allí y llegamos allí y nos apañamos perfectamente en portugués-español, español-portugués, ¿vale? No sé cómo se llama. Portiñol, pues ya también tiene otro nombre, por la cercanía y demás y por la facilidad y porque la base es en latín, normalmente no suele haber ningún problema,
Si quieren que no te enteres de nada, hablan rápido, los unos y los otros, y no te enteras, igual que nosotros, pero vamos, normalmente no suele haber ningún problema. Tienes que hacer un poquito de esfuerzo, pero vamos, y si no, oye, pues recurres un pelín al inglés, si te ves apurado ya está, pero no hay ningún problema, de verdad os lo digo. Vale.